Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Janet Porras, soy licenciada en Educación y esta tarde tenemos un tema muy interesante que es el aprendizaje colaborativo. Para ello contamos con la presencia del reconocido educador Luis Bretel. Él actualmente se desempeña como docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Tecnológica del Perú y además es director académico de la ONG Visión Solidaria. Profesor, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos en su casa. Hola Janet, ha sido un gusto, como siempre, el poder hacer algo por ustedes y en este caso responder tus preguntas. Y bueno, para empezar esta entrevista vamos a preguntarle al profesor Bretel cuál es la experiencia que usted ha venido obteniendo a lo largo de estos años en temas de metodología de la enseñanza. Bueno, ha sido mi preocupación realmente en los últimos 25 años. Mis primeros años de experiencia docente, los primeros 14 fueron en colegio, que me permitieron experimentar con diversas maneras y diversas metodologías. Desde que dejé las aulas, me he dedicado a trabajar más bien con docentes, sean docentes en servicio o docentes en formación. Y eso hizo que me fuera cada vez especializando más y metiendo más en el mundo de los métodos para conseguir aprendizajes, porque era mi tarea. Mi tarea era entrenar, capacitar a profesores en estos métodos. Y en cuanto al tema del aprendizaje colaborativo, que es un tema que usted viene desarrollando en las aulas actualmente, ¿cuáles son los beneficios que podemos lograr utilizando esta metodología? Ya, el beneficio número uno es el aprendizaje. Para aprender, Humberto Maturana decía que necesitamos lenguajear, o Vygotsky decía que el aprendizaje primero se produce en el discurso y en la conversación antes que en el cerebro. Las dos afirmaciones son absolutamente ciertas. Los seres humanos somos seres sociales y necesitamos poner en lenguaje lo que pensamos para terminar de ordenarlo. En la posibilidad de dialogar con otros, de conversar con otros, de discutir con otros, hace no solamente que ordenemos nuestras ideas, sino que vayamos construyendo conocimientos. No es posible aprender sin colaboración, sin relación con otros. El aprendizaje no es una tarea solitaria. El cerebro no aprende a solas. El cerebro necesita de los otros y del lenguaje y de la comunicación y del diálogo para aprender. La interacción. De la interacción. Así es. Bien, y en cuanto a las estrategias, hoy se habla de método de casos en el ámbito universitario, de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje de proyectos. Háblenos de estos tipos de estrategias que actualmente se están usando. Sí, hay muchas estrategias o métodos de aprendizaje colaborativo. Hay algunos, como tú dices, que han surgido en el ámbito de la universidad y han ido extendiéndose y se usan ahora en todo ámbito. Y hay otros que surgieron más bien en el ámbito de la educación básica y que fueron llegando hacia la universidad. Este es el caso, por ejemplo, del aprendizaje basado en proyectos. Dewey, el creador del aprendizaje basado en proyectos, lo pensó en la escuela y lo pensó como método para la escuela. Y es desde la escuela de donde fue usándose al principio muy lentamente y terminó inundando la universidad, básicamente las carreras de ingeniería. Los otros son métodos bastante más conocidos, ¿no? De hecho, el estudio de casos o el método del caso, como también se le llama, surgió más bien en Harvard y desde Harvard se fue extendiendo a una cantidad enorme de universidades que utilizan este método y sus variaciones, porque el aprendizaje basado en problemas es una variación del estudio de casos, a tal punto que se podría decir todo caso puede dar lugar a un aprendizaje basado en problemas, pero no necesariamente todo problema puede dar lugar a un estudio de casos. Es decir, hay una relación muy estrecha. Y bueno, hay una diversidad muy grande de variaciones distintas sobre lo mismo que han ido dando origen a nombres diferentes y a métodos distintos. De hecho, hay una profesora de Stanford, Renata Fruchter, que dice que el ABP del aprendizaje basado en la P es a la quinta,
porque es aprendizaje basado en problemas, productos, proyectos, procesos y personas. Nombre. Lo peculiar de estos métodos es no solamente que son colaborativos, sino que en ellos se invierte el proceso tradicional de enseñanza. En los procesos tradicionales, primero se le proporcionan a los estudiantes los conceptos, los principios, y después se le plantean ejercicios de aplicación práctica. Es decir, ¿está implícito el concepto de aprendizaje invertido? Por supuesto, o sea, más aún todavía, o sea, es más que el aprendizaje invertido. En estos métodos, el punto de partida es un problema, o es un caso, o es una propuesta de proyecto. Y la idea es que los alumnos aprendan todo lo que necesitan saber para poder resolver el problema. O sea, que el problema sea el motor que genera sus aprendizajes y la búsqueda de la respuesta, ¿no? Lo mismo el caso. En los casos, el caso se le presenta por delante a los estudiantes y es en búsqueda del análisis del caso que van a ir aprendiendo todos los conceptos que necesitan aprender. O sea, en estos métodos, además de buscarse que haya colaboración, discusión, diálogo e interacción, se busca que el alumno aprenda porque necesita aprender. Y necesita aprender para resolver la situación que se le ha propuesto de arranque, ¿no? Estos métodos, estas estrategias del aprendizaje colaborativo, ¿se aplican a todos los niveles de aprendizaje? Absolutamente, absolutamente, a todos. O sea, actualmente estoy acompañando una experiencia muy interesante en el aprendizaje basado en proyectos con profesores de educación inicial y primaria. No hay límite de edad, o sea, el tema es que los seres humanos aprendemos de esa manera. Nuestros aprendizajes de manera espontánea se producen en la búsqueda de solucionar retos, en la búsqueda de encontrar la solución o satisfacer una necesidad concreta. Entonces, poner eso en el aula es hacer que los procesos de aprendizaje sean naturales. Muy interesante sus respuestas, profesor. En ese caso, yo le pediría, por favor, que nos brinde unas recomendaciones a todos los maestros del Perú, de los diferentes niveles de educación, principalmente los que trabajan para el Estado, para el Perú, y poder contar con algunas recomendaciones de usted respecto a estas nuevas estrategias y métodos. Bueno, en general, creo que a los profesores de la educación básica peruana se les abre una oportunidad enorme con el nuevo currículum nacional. Es un currículum que ha puesto el énfasis ya no en los contenidos de las disciplinas, sino en las competencias que hay que desarrollar en los estudiantes. Y eso abre, como nunca, la posibilidad al uso de métodos de aprendizaje colaborativo. La preocupación ya no es en la educación básica que los alumnos aprendan y acumulen información. La preocupación es que desarrollen sus competencias básicas, que aprendan a leer, que aprendan a escribir, que aprendan a convivir, que aprendan a pensar matemáticamente, que aprendan a investigar, etc. Y los métodos colaborativos son la herramienta fundamental. De hecho, te comentaba que estábamos haciendo una experiencia en 9 colegios de Fe y Alegría, en 9 colegios públicos de Fe y Alegría, que tiene estas dos patas. Por un lado, la experimentación del nuevo currículum nacional y sus formas de evaluación, y por el otro, el uso del método de proyectos para poder desarrollar las competencias de los estudiantes. Profesor, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Sus aportes han sido muy importantes para el estudio que venimos realizando. Un placer, como siempre, de poder apoyarles. Y a ustedes, muchísimas gracias por el tiempo brindado también. Nos veremos en otra oportunidad.